Buenas tardes, Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas ¿cómo va tardes, ¿cómo eso? están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, muy bien. José, en realidad, como explicaba Tamara, venimos siguiendo el caso Logan desde el principio. De hecho, fuimos una de las primeras organizaciones en intervenir judicialmente y en el propio territorio. Y en principio la idea es contar las últimas novedades y primeramente qué información tenemos respecto del juicio oral, que es esta decisión que se tomó hace pocos días, del inicio de las audiencias en el marco del juicio oral. Bueno, sí, efectivamente, la última información que salió justamente ayer y que esta mañana estuvo el fiscal general Carlos Schaffer en un medio de comunicación es que la fecha que había pactado el TOF, el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que fijó juicio para el 7 de octubre, va a ser revertida. Y están, bueno, esperando que este tribunal defina cuál es la fecha, porque ha habido una presentación y una queja en definitiva desde la Fiscalía y desde la querella, solicitando que no se puede esperar tanto tiempo para el juicio, porque en definitiva hay muchas cuestiones comprometidas, como por ejemplo una cantidad importante de personas detenidas, ¿no? Ujú. Eh, Hay 17 imputados y, como bien decía Tamara, y alrededor de, por lo menos lo que propuso la Fiscalía, son 160 testigos. Únicamente lo que propuso la Fiscalía. Después Bien. está las propuestas que van a hacer seguramente de las defensas, la propuesta de las querellas. Bueno, se estima que se pueden llegar a ver entre 600 a 800 testigos, digamos, lo cual es algo inmenso, digamos, ¿no? Bien. Eh, También, bueno, esas son las últimas novedades que tienen que ver con el caso ahora, que ya está entrando en esta etapa en donde lo que se pretende es iniciar con el juicio oral, ¿no? Bien. Y la otra de las novedades, pues esta semana hubo dos novedades bastante claves para el destino o el futuro de la causa. Por un lado es esta decisión de postergar el inicio del, como decías, del debate para el mes de octubre, pero también hubo una decisión de la Cámara que, digamos, un poco nos viene a dar la razón, por así decirlo, que tiene que ver con la investigación, encuadrándola como si fuera, digamos, una investigación manteniendo la hipótesis de trata de personas. Esta novedad también se dio en estos últimos días. Sí, exactamente, un poco reivindicando exactamente como bien vos decís lo que nosotros, a pocos días de sucedido el hecho, inmediatamente de la Fundación Alameda, lo que hicimos fue hacer una presentación. En principio, dentro de este marco, digamos, no correspondía que la causa siga caratulada como extravía y dentro del ámbito de la justicia provincial, lo cual hizo que, de acuerdo a los protocolos que nosotros conocemos, inmediatamente hagamos una presentación ante la justicia, en este caso ante la Protex, para que pase inmediatamente al fuero federal y se comience a investigar justamente como un posible caso de trata de personas. Sin duda que ahora la Corte nos está dando de alguna forma la razón, digamos, pero por una cuestión lógica. Esto desde el principio se tuvo que haber investigado de esta forma, ¿no? Así que sí, sin duda que eso también es un dato relevante, eh, que fortalece la posición nuestra, y que no se entiende de alguna forma por qué no hemos sido aceptados como querellantes en la causa, ¿no? Bien. Bueno, y yendo al inicio de la causa y esta intervención que hicimos en su momento ante la Protex, la Procuraduría de Trata. De hecho, en el programa anterior entrevistamos largamente a Alejandra Mangano, una de sus titulares junto con Marcelo Colombo. Pero bueno, nosotros al principio intervenimos judicialmente, pedimos que, siempre reiteramos, de acuerdo a los protocolos vigentes, de acuerdo a la propia jurisprudencia de la Corte de Justicia Nacional y de hecho también de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Ujú. Humanos. Es decir, no es que estábamos inventando nada, sino que es lo que está escrito hace ya varios años. Pedíamos la intervención de la justicia federal para que se mantenga
la hipótesis de trata. Y dentro de dentro de esta hipótesis o dentro de los recursos que tiene la justicia está la alerta Sofía. Bueno, ¿qué rol jugó la implementación o a tiempo o a destiempo de la alerta Sofía en la causa Loan? Bueno, sin duda que una de las intervenciones también de Alameda fue, de alguna forma, denunciar que la alerta Sofía que se implementó en el caso de Loan, no se llevó a cabo como correspondía, ¿no? El Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich, es la que hizo, como solemos decir, un como sí. Porque lo único que se hizo oportunamente, y eso yo estuve siguiendo minuto a minuto, fue la divulgación de la foto de Loan, 72 horas después, un poco más de 72 horas después del hecho en sí, pero no se realizó ninguno de los protocolos que indican justamente los controles cruzados que deben hacer los distintos organismos del Estado y que están dentro del protocolo de la alerta Sofía, digamos, ¿no? Como por ejemplo el cierre de las rutas que conllevan a la entrada o a la salida de 9 de julio, el control que se debe hacer con las distintas migraciones, ya teniendo en cuenta que había además una alerta amarilla de Interpol, lo cual es importante también. No se hicieron ninguno de los controles exhaustivos en las terminales a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, bueno, en los aeropuertos. Bueno, todo eso no se hizo, ¿no? Por lo tanto, el alerta Sofía, y de hecho yo fui a declarar al juzgado federal en donde hice hincapié en este aspecto. El alerta Sofía no se llevó a cabo como correspondía, no se aplicaron los protocolos correspondientes, y nosotros fuimos muy críticos de esa situación, porque esas horas además son críticas. Las primeras horas son fundamentales para poder encontrar a un menor, y al no aplicarse, bueno, conlleva que hoy estemos de alguna forma todavía sin saber dónde está Loan. Y es, más allá de que se va a iniciar el juicio y todo, me parece que eso es el sentido que la gente tiene, el vecino, la vecina, la gente común. Más allá de que el juicio se haga el 7, se haga ahora, dentro de un mes, la sensación de que acá no hay justicia sigue estando, porque Loan no aparece, ¿no? Por más que se haga el juicio y de acá a un tiempo haya algunas condenas, algunas de estas personas que hoy están imputadas, la sensación de impunidad va a seguir estando. Bien. Más allá de esa sensación, además, yo entiendo, y esto nosotros de la AMEA lo hemos denunciado también, esto, sin duda que hay una agenda, una enorme agenda de impunidad en esta causa, donde, como bien decía recién Tamara, ha habido un montón de actores fundamentales en la causa que no fueron citados a declarar, como el doctor Codazzi, como el senador Pellegrini, o como el mismo gobernador Gustavo Valdés oportunamente. Bien, porque recordemos, causa Loan, conmoción en la provincia de Corrientes, conmoción también nacional. Nosotros desde la Alameda intervenimos, pedimos que, basándose en los protocolos y en la jurisprudencia, como decía hace un rato, la causa pase al fuero federal. En ese interín interviene quien entonces en su momento era gobernador, con un tuit, digamos, adelantando que estaba pronto a resolverse el caso. Obviamente esto no sucedió, y hoy por hoy hay una elevación a juicio. La Cámara acaba de ratificar que debe mantenerse la búsqueda en la hipótesis de trata de personas, tal como nosotros lo habíamos advertido y lo habíamos solicitado. Y por otro lado, el Tribunal Oral Federal lo que hace es posponer el inicio del debate para el mes de octubre, a razón de unas 2 audiencias por semana, con lo cual va con la cantidad de personas que están implicadas, puede llevar muchísimos meses y tal vez años, con el agravante, como decía José en esta última parte, que digamos quienes están involucrados en el proceso judicial actual que inicia el juicio oral es
digamos, son los eslabones más débiles de la cadena, es decir, cortaron por lo más débil, como siempre suele suceder, y dejaron afuera siquiera la posibilidad de investigar, obviamente con las reglas del debido proceso, pero al menos de investigar respecto de la responsabilidad política. Esto es un poco lo que estamos diciendo. Por eso en el aire sobrevuela esta idea de impunidad, más allá de que inicie el juicio oral y porque hay un elemento concreto que lo mencionaba José María, referente de la Alameda Corrientes, y es que en definitiva Sloan sigue sin aparecer. Sí, exactamente. Así es. Esa es la sensación, o por lo menos es lo que hoy está sintiendo el pueblo correntino, y que bueno, de alguna forma también se podía visibilizar en los papás de Loan ese día que estuvieron en la primera, la angustia de esta familia que estuvo en esa primera audiencia. Así que bueno, ahora lo que resta es esperar las definiciones del Tribunal Oral Federal, a ver si es que adelantan justamente la fecha, que es un pedido que ha hecho la querella, y muy enfáticamente también desde la Fiscalía Federal. Y a la cual desde acá, desde afuera de la causa, porque también recordar que pese a que intentamos poder ingresar a la causa como querellantes para poder volcar y colaborar en la búsqueda de la investigación y obviamente la sanción de los responsables, pese a que fue rechazado, pero de alguna manera también desde la Alameda adherimos a este pedido, a esta exigencia de solicitar el adelantamiento de la fecha del juicio. Y por último, tal vez como la última vez, pero ahora con un poquito más de tiempo, nos mencionabas que en Corrientes la situación sigue estando, bueno, digamos que no hay política pública, como que han caído la cantidad de denuncias, pero esto no significa que digamos que no siga habiendo una cultura del descarte que, como dijimos infinidades de veces desde este programa y cada vez que tenemos posibilidades, es un poco, digamos, el caldo de cultivo para que haya más víctimas de trata y explotación. Pero si querés agregar algún elemento respecto de la situación de Corrientes hoy por hoy, marzo del 2026. No, a ver, la situación en Corrientes me parece que es similar, como en todo el país, después de un desmantelamiento terrible que sufrió, por ejemplo, el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, con representación federal, con políticas públicas en el territorio, con trabajo de mesas interinstitucionales, con trabajo de compañeros que iban a escuelas a enseñar a no caer en estas redes, o sea, todo lo que tiene que ver con la prevención de estos delitos, bueno, eso ha desaparecido absolutamente, ¿no? Entonces, sin duda que Corrientes, como otras regiones, sigue estando desprotegida, sigue siendo tierra de nadie, en donde lamentablemente vamos a seguir encontrando situaciones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la explotación laboral, acrecentándose estos índices que han puesto oportunamente a Corrientes entre una de las primeras provincias con rescates en distintos allanamientos que se habían realizado en su oportunidad en el ámbito rural, ¿no? Sobre todo en el ámbito forestal. Así que bueno, lamentablemente esto sin duda se va a ir agravando día a día ante, bueno, estas políticas del gobierno nacional y que sin duda anoche fueron reivindicadas por el presidente Milei. Bien, sí, recordar también, lo trabajamos hace algunos 2 o 3 lunes y lo volvimos a retomar en el boletín que semanalmente publicamos con las noticias en el ámbito nacional e internacional en materia de trata, que además de Misiones, otra de las provincias que provee mano de obra a Brasil es Corrientes, y de hecho surgió esta semana el primer rescate de unos 14 ciudadanas argentinas que fueron a trabajar a Brasil y que, bueno, como habíamos dicho, en principio una primer tanda de mano de obra es absorbida por empresas formales, con controles y demás, pero una vez que, debido a la gran demanda de empleo, digamos, a medida que las zonas comienzan a ser más alejadas, comienzan los problemas como, bueno, promesa falsa de trabajo, incumplimiento de las condiciones, falta de pago, y un poco fue digamos, el rescate que se dio, que tengo entendido que involucraba a algunos correntinos. No es el primer caso, ya el año pasado habías alertado y habíamos también difundido otro rescate que había habido de trabajadores que antes eran
empleados en producciones de nuestro país y que ahora, no tanto porque no hubiera demanda en nuestro país, sino porque los salarios son extremadamente bajos, muchas, pero en general son hombres, deciden viajar a Brasil y, reitero, después comienzan, las empresas más grandes son las que emplean, toman mano de obra cumpliendo con todas las condiciones, la formalidad y la legalidad, pero también empieza a haber situaciones de explotación o incumplimiento, promesa, falta de trabajo, también son presas muchos correntinos y un poco tiene que ver con este escenario que describís. Por un lado, el aumento del desempleo, el salario bajo y por otro lado la falta total de campaña de sensibilización y de controles cruzados entre el gobierno nacional y el gobierno de Brasil. Sí, sin dudas, no solamente correntinos, también han comenzado a trasladarse muchos trabajadores del Chaco. Bien. Bueno, de toda la región en sí, exactamente, de todo el NEA, que empiezan justamente a migrar a Misiones en búsqueda de trabajo y que conlleva esto que vos decís y que se ha detectado, y justamente estuvimos comunicándonos con la gente de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, que nos había informado un poco de cómo estaban trabajando en este rescate de estos trabajadores que incluía correntinos, evidentemente, y algo que seguramente y lamentablemente se va a ir incrementando en los meses siguientes, sin dudas. Seguramente porque ya de por sí el trabajo industrial está en caída y estos trabajadores lo que saben hacer es trabajar con sus manos, ¿no? Entonces cada vez va a ser peor la situación y cada vez se van a captar más trabajadores de nuestro país, lamentablemente. José María, quería volver un momentito a la provincia de Corrientes y a esta cuestión, ¿no? De que está el juicio postergado, está el encubrimiento, ¿no? Toda esta situación que veníamos describiendo, pero en el medio está Loan, que no aparece, que es un niño como podría ser el hijo de cualquiera de nosotros. ¿Qué cambió, si es que cambió algo, en la provincia de Corrientes en relación a este hecho, o si todo sigue como si nada hubiera pasado? No, bueno, a ver, a medida que el hecho se va alejando, históricamente también ahí empieza a haber como un relajamiento, podríamos decir, ¿no? Pero, por ejemplo, los colegios y las escuelas, yo tengo hijos muy chicos que van a los colegios, han instrumentado un protocolo que tiene que ver con, bueno, el no sacar fotos, la autorización a los padres para poder sacar fotos, que por lo menos acá en Corrientes eso no existía antes. Conlleva además de que es activamente, no solamente en los primeros años del jardín, sino en los primeros años de todo el primario, también los maestros salen de los colegios acompañando, los chicos están atentos, están constantemente mirando si la persona que lo vino a buscar es la persona que está autorizada o no está autorizada. Bueno, por lo menos del ámbito educativo yo he visto que ha habido un refuerzo importante con respecto a esto y sin duda que el caso Loan ha sido influyente en que esto suceda. Después, lamentablemente, desde el gobierno no ha implementado ninguna política que tenga que ver con el cuidado de nuestros niños y niñas y adolescentes, ya sea con políticas públicas de asistencia, con políticas públicas de persecución, políticas públicas de fortalecimiento. Bueno, de esto, por lo menos hasta el momento, y ya teniendo en cuenta que hay un nuevo gobierno, y por lo menos en lo que pude escuchar ayer al nuevo gobernador, no hay solución a cuanto alguna política que tenga que ver con esta materia, ¿no? Claro, como siempre la respuesta viene de la comunidad, no de quien debería venir, ¿no? Sí, exactamente, de las organizaciones intermedias, de fundaciones, de nosotros, de los municipios que muchos municipios se han puesto al hombro estas cuestiones de luchar contra la trata, contra el narcomenudeo, ¿no? Esto también hay que valorizarlo del trabajo intenso que tienen los intendentes hoy en responder a estas cuestiones de demanda de la sociedad.